Buenos días. Los temas que tenemos que dar en esta clase son dos pares craneales. Vamos a ver en primer lugar el facial y en segundo lugar el trigémino. Estos son temas importantes desde el punto de vista, por ejemplo, el trigémino por las técnicas anestésicas, o sea, conocer la anatomía para saber justamente después los reparos anatómicos para hacer las técnicas anestésicas es un tema importante para ustedes. Pero acá lo que vamos a ver es fundamentalmente el examen semiológico y las manifestaciones clínicas, las patologías que pueden dar algunos de estos pares craneales. En primer lugar, vamos a hablar del facial. El facial es un nervio mixto, pero predominantemente es motor. O sea, es el que manda los impulsos nerviosos para todo lo que es la musculatura de la cara, la musculatura facial, los músculos de la mímica. Pero no es únicamente motor, es predominantemente motor, pero no es únicamente motor. Aparte, tiene funciones sensoriales, los 2/3 anteriores de la lengua, a través de una parte del nervio facial, que es el intermediario de Reisberg, da la sensación, el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Tiene funciones secretoras salivar, básicamente estimula la secreción de las glándulas submaxilar, sublingual y las lagrimales. Eso lo constituye justamente en una parte del parasimpático craneal. Y da sensibilidad básicamente en la parte externa del pabellón auricular y del oído. La parte anatómica es importante conocerla, ¿por qué? Porque tienen que saber, de acuerdo al recorrido que tiene, dónde están las posibles patologías que pueden afectar a este nervio. El origen real está constituido por 3 núcleos. Son 3 núcleos importantes. Uno es el motor, que se encuentra a nivel de la protuberancia. Después tienen un núcleo más pequeño, que es el núcleo salival superior y el lagrimal. Hay un núcleo más pequeño todavía allí, que es el núcleo salival inferior. Y hay uno que no se ve en la diapositiva, que es el núcleo solitario, que es el que da la parte sensitiva de este nervio. O sea, tienen 3 núcleos, de los cuales uno es sensitivo y los más importantes son los motores porque predominantemente es un nervio motor. El origen aparente, o sea, la salida de la protuberancia, lo hace a nivel del surco bulboprotuberancial. De allí se dirige al agujero estilomastoideo. Ahora les voy a hacer todo el recorrido que tiene el nervio porque justamente, como les decía, la parte anatómica es importante para relacionarlo con las patologías que lo pueden afectar. Sale por el agujero estilomastoideo y después se divide en 2 ramas terminales que son la temporofacial y la cervicofacial. Ahora yo les voy dando todo el recorrido que tiene el nervio. Recuerden, son 3 núcleos que se encuentran a nivel de la protuberancia. Los más importantes son los motores, porque es un nervio predominantemente motor. La salida a nivel del tronco cerebral es en el surco bulboprotuberancial y de allí tiene un recorrido que es el siguiente. Penetra en el conducto auditivo interno y fíjense todo el recorrido que hace a nivel del hueso. Es el nervio que tiene el mayor recorrido intraóseo. Tiene una parte que es la porción laberíntica, la porción timpánica y después tienen la porción mastoidea. Y se los hago ahora el recorrido para que sepan con qué otras estructuras comparten justamente este recorrido. El facial, junto con el octavo par, el auditivo y la arteria laberíntica, penetran en el conducto auditivo interno, se introducen en el acueducto de Falopio y recorren la porción, como les mostré recién, laberíntica, timpánica y mastoidea. Salen con la arteria estilomastoidea por el agujero estilomastoideo y de allí penetra en la parótida. Y en la parótida se dividen las 2 ramas que le nombré recién, que son la temporofacial y la cervicofacial. ¿Se entiende? Más o menos me siguen el recorrido. Esto creo que en anatomía lo deberían haber estudiado, o sea que lo deben conocer. Las 2 ramas que da entonces son, las ramas terminales son la temporofacial y la cervicofacial.
La temporofacial tiene ramos frontales y palpebrales, tiene ramos temporales, uno cigomático y otro que va al bucal superior. Y el cérvico-facial tiene una rama que va al bucal inferior, el mentoniano, y otro, un ramo cervical. Esas son todas las ramas y las subramas que tiene este nervio. ¿Cuáles son las estructuras que inerva? Fundamentalmente dijimos que es un músculo o sea, estimula los músculos faciales, o sea que tiene función predominantemente motora a través de la estimulación de los músculos faciales. Estimula también el músculo del estribo, el miloioideo y el ramo y el vientre posterior del digástrico y las glándulas salivales y lagrimales. Las lagrimales fundamentalmente, la submaxilar y la sublingual, y las palatinas que están en la porción del paladar. Y además tiene funciones gustativas en los 2/3 anteriores de la lengua. Eso es por la rama que es el intermediario de Reiber. Estimula también o recoge la información de la cara externa del tímpano, la piel del conducto auditivo y el pabellón auricular. Esas son todas las estructuras que inerva justamente este nervio. ¿Más o menos se entiende eso? Esto es importante justamente conocerlo para ver después cómo se explora el nervio, cuáles son los hallazgos que van a tener y cuando hay una patología, por qué se producen las manifestaciones clínicas de esa patología. La exploración de este nervio, que es motor y sensitivo, se hace justamente la exploración motora y la exploración sensitiva. La exploración motora básicamente lo hacemos, nos ponemos enfrente al paciente, el paciente sentado, nosotros parados enfrente y tenemos dos tipos de postura para hacer el examen. Una que es pasiva, o sea, lo que hacemos es mirar la cara del paciente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las fases? Lo que hacemos es analizar si hay alguna asimetría, si existe algún tipo de asimetría. Para ello lo que vamos a ver son básicamente las arrugas de la frente que tienen que estar en los dos lados en el mismo número. Analizamos los surcos nasolabiales que tienen que estar en igual altura, lo mismo que las comisuras bucales. Eso es lo que tenemos que hacer como un análisis estático, o sea, con el paciente sin que haga ningún tipo de movilización de los músculos faciales. Y después hacemos un examen dinámico. Yo les voy a mostrar de lo que es el examen dinámico algunos de los exámenes que son los más importantes. Con estos tres, después les nombro algunos otros que se pueden hacer. Pero haciendo estos tres exámenes, ustedes analizan básicamente el comportamiento de este nervio. ¿Está? Una de las cosas que tienen que hacer es pedirle que eleve los párpados, o sea, que arrugue la frente. Eso es para analizar básicamente el facial superior. Después les pedimos que cierre los ojos y lo que vamos a hacer es tratar de abrirlo. Si el tono muscular es adecuado porque la función nerviosa es la adecuada, no lo van a poder abrir. Otra de las cosas que le pedimos es que nos muestre los dientes o que haga una sonrisa. Eso es lo que tenemos que mirar allí, es la altura de las comisuras de la boca. Tienen que estar a la misma altura. Que como vamos a ver cuando hay, por ejemplo, una parálisis, esto se altera. Y le pedimos que hinche los carrillos. Si tuviese una parálisis, el aire va a salir. Si es normal el tono muscular, no tiene que haber salida de aire cuando hace fuerza hinchando los carriles. Después les pueden pedir otro tipo de maniobra, como por ejemplo hacer el movimiento de silbar, hacer la apertura de la boca, sacar la lengua, decirle que baje la cabeza y le anteponen una resistencia. Eso es para ver el tono muscular que tiene el músculo cutáneo del cuello. Pero con estas tres maniobras dinámicas, fundamentalmente van a darse cuenta si tiene algún tipo de alteración o no. Entonces, hacen el análisis estático, ven si hay algún tipo de asimetría y después hacen el análisis dinámico. Arrugar la frente, cerrar los ojos,
le piden al paciente que le muestre los dientes para ver si hay alguna alteración en la posición de las comisuras bucales. Y la otra, la última, es le pedimos que haga un esfuerzo de hinchar los carrillos para ver si se escapa el aire o no. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y la función sensitiva, justamente lo que hacemos es analizar si hay alguna alteración del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Para eso le decimos al paciente que cierre los ojos, que saque la lengua y lo exponemos a distintos tipos de gusto. Básicamente, el tercio anterior de la lengua es dulce, salado y ácido. Lo que hacemos es colocamos en mi lengua alguno de estos gustos para ver si el paciente lo detecta. Le hacemos hacer después un bucho en el enjuague bucal y lo hacemos en la parte contralateral. De la misma manera, con los 3 gustos, lo hacemos en la parte contralateral. ¿Está? Las alteraciones del nervio facial básicamente son, las más importantes son las parálisis. Además de las parálisis, pueden ocurrir lesiones irritativas. Estos son contracciones convulsivas, contracciones involuntarias que provocan movimientos faciales involuntarios que se llaman tics faciales. Provoca espasmos o tics faciales. Estos son fenómenos irritativos. Es cuando hay algo que está produciendo irritación a nivel del nervio facial. Pero como les digo, lo más importante son las parálisis. Y las parálisis pueden ser de 2 tipos, central o periférica. Central quiere decir que hay una lesión a nivel de la corteza cerebral. Y eso va a producir una asimetría fundamentalmente en el facial inferior. Ahora les voy a mostrar por qué cuando hay una lesión cerebral, lo que afecta es fundamentalmente el facial inferior. Lo que van a ver es que compromete fundamentalmente el facial inferior, el superior está indemne o está levemente afectado y el paciente básicamente lo que puede hacer es mover esos músculos del territorio del facial superior, pero no los del inferior. ¿Por qué se produce esto? A la derecha de la imagen ustedes ven que hay una vía motora que viene de la corteza cerebral. Esa vía motora, la que va, la de color verde, la que va al facial inferior, es única. Y la que va al facial superior es doble, o sea, viene de las 2 cortezas cerebrales. O sea que si hay una lesión a nivel de este sector del cerebro, se interrumpe fundamentalmente la conducción del facial inferior, pero el superior, como tiene una vía motora contralateral indemne, se mantiene. ¿Lo entienden a eso? ¿Se entiende? Entonces, lo que van a tener es afectación del facial inferior, el superior no está afectado o está levemente disminuida la motilidad y todo esto se puede producir por patología a nivel de la corteza cerebral. Accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos, isquémicos, tumores cerebrales o en el caso de infecciones como los abscesos cerebrales. Cuando hay una lesión de la corteza cerebral, lo que van a tener, yo les estoy hablando de la parte del facial, pero cuando hay una lesión, como es una vía motora que da estimulación en todo el sector contralateral del organismo, lo que van a tener habitualmente es parálisis de un miembro que puede ser el superior, el inferior o ambos, además del compromiso del facial inferior. ¿Se entendió eso? Cuando tienen la parálisis facial periférica, lo que van a tener es una interrupción a este nivel. ¿Se ve ahí, no es cierto, el cursor? ¿Se ve? A este nivel. O sea que se interrumpe ambas vías nerviosas, la del facial superior y la del facial inferior. Por lo tanto, en este tipo de parálisis van a tener un compromiso de la hemicara que no es la que veíamos recién. Solamente en la central
se afecta el facial inferior. Entonces, esto lo vimos cuando hablamos fascia. Ahora le voy a dar algunos elementos más para hacer el diagnóstico de lo que es una parálisis facial periférica. En la parálisis facial periférica lo que van a tener es una asimetría de la cara. La expresión de la cara básicamente es la parte paralizada está inmóvil, inexpresiva, pierde toda la parte de las arrugas, hay escurrimiento de la saliva, habitualmente tienen lagrimeo por el aumento, por la apertura de la hendidura palpebral, la boca se desvía hacia el lado sano, se desvía hacia el lado de los músculos que mantienen el soporte neurológico para que se puedan contraer. Se ve dificultada la masticación por la parálisis del buccinador y además eso le provoca disartria. Disartria es dificultad para articular la palabra. Y aparecen dos signos que son importantes después para hacer el diagnóstico diferencial entre una parálisis facial central y una periférica. En la periférica, como vamos a ver ahora, están presentes y no en la central. Uno es el signo de Bell. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y del lado que está paralizado, como la hendidura palpebral queda semiabierta, van a ver que el ojo se dirige hacia arriba y hacia adentro. Ese es el signo de Bell. Y el de negro, le pedimos al paciente que mire hacia arriba. Y cuando mira hacia arriba, el lado paralizado excursiona más que el lado sano. Se ve, ¿no es cierto? Del lado derecho, que tiene la parálisis, el ojo se va hacia arriba y excursiona más que el del lado izquierdo, que es el lado sano. Entonces, el signo de Bell consiste en, le piden que cierre los ojos y lo que van a ver del lado paralizado es que la hendidura palpebral queda semiabierta, el ojo se va hacia arriba y hacia adentro. Y en el signo de negro le piden al paciente que mire hacia arriba y el lado paralizado va a excursionar más que el lado sano. ¿Está? Otros hallazgos del examen físico son, como les dije recién, las arrugas de la frente del lado paralizado van a estar borradas y va a tener un aspecto flácido y sin expresión. La cola de la ceja está descendida del lado paralizado, el ojo permanentemente está abierto. Eso le provoca una irritación, le provoca lagrimeo, inclusive a la noche, como queda abierta la hendidura palpebral, les puede producir una úlcera de córnea. Por eso hay que ocluir el ojo a la noche para evitar este tipo de complicación. El párpado inferior cae resultado de una hendidura palpebral más ancha. Lo mismo el surco nasonavial del lado paralizado está borrado, el ala de la nariz se encuentra caída, la mejilla está deprimida y hendida y la comisura bucal del lado paralizado cuelga. Esos son todos los signos que pueden encontrar en un paciente que tiene una parálisis facial periférica. ¿Más o menos se entiende eso? Lo importante acá es saber diferenciar. Si ustedes tienen un paciente que viene con una parálisis facial, es analizar para hacer el diagnóstico diferencial entre si es una periférica que habitualmente el proceso que la genera es benigno, es mucho más benigno que uno central, que como les dije hoy, son afectaciones de la corteza cerebral, accidentes cerebrovasculares, tumores, cuadros infecciosos como un absceso, que son procesos mucho más graves. ¿Está? Las causas de la parálisis facial periférica, el 80% de las parálisis faciales periféricas se producen por una neuritis viral. Como aparecen en las épocas de invierno habitualmente, se las llama parálisis afrígore y habitualmente le decimos son idiopáticas porque es difícil demostrar la relación causal con ese virus. Pero sabemos que cuando no encontramos otras causas, como las que vamos a ver ahora, son parálisis que se producen por una neuritis viral. Lo que habitualmente no podemos hacer es demostrar que es un nervio o cuál es el nervio que lo afectó. Otras causas que producen este tipo de parálisis son los traumatismos, las fracturas de
del peñasco, fracturas de base de cráneo. Y hay una cosa que es importante, que la van a entender cuando empiecen a ver técnica anestésica y empiecen a ver justamente lo que les voy a referir ahora, que es una acción iatrogénica que se puede producir cuando se hace, para una extracción de un tercer molar, cuando se hace una técnica anestésica al dentario inferior y se sobrepasa el límite de penetración de la aguja, pasa en el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula y se infiltra el tejido parotídeo. Eso es una acción iatrogénica que puede producir una parálisis de este tipo. Las otras son la cirugía del ATM y cirugía de la glándula parótida, que también en forma iatrogénica se las puede afectar. Otras causas son polineuritis, meningitis, la mononucleosis infecciosa, neuritis tóxica, la diabetes infecciosa como la lepra, compresiones o tumores o infiltrados leucémicos, otitis crónica, sobre todo las crónicas. Las agudas también lo pueden producir, pero mucho más frecuentemente las crónicas. Y lesiones a nivel de la protuberancia, tumores a nivel de la protuberancia o hemorroides. El 80% de las parálisis faciales periféricas son de origen viral. Son neuritis, se llaman afrígores porque en la época de frío es cuando predominantemente aparecen este tipo de causas. Y esto es lo importante desde el punto de vista de hacer el diagnóstico diferencial entre una central y una periférica. En la central lo que van a tener es primero flacidez y luego espasticidad. Espasticidad es rigidez muscular. En principio, cuando se produce el accidente vascular, por ejemplo, tienen flacidez y con el tiempo desarrollan espasticidad. Son polimusculares, nunca monomusculares. Habitualmente, como les digo, afectan otros músculos como por ejemplo el miembro superior o miembro inferior. Tienen atrofia muscular, salvo la que depende de la inactivación muscular. Los reflejos están conservados o están aumentados, tienen hiperreflexia y tienen los signos de Bell y de negro ausentes. Y en la periférica lo que tienen básicamente es atonía muscular, hay flacidez en toda la evolución de este tipo de parálisis, pueden afectar músculos aislados, hay atrofia de los músculos paralizados, los reflejos están abolidos o están disminuidos, tienen hiporreflexia o arreflexia y tienen presente los signos de Bell y de negro. ¿Alguna pregunta? Los pacientes cuando van a la consulta, cuando tienen una patología, es poco probable que sepan de antemano qué es lo que les está afectando y dónde tienen que ir a la consulta. Así como yo que soy médico, veo pacientes que vienen con disfunciones del ATM, con procesos que tienen que ver con patologías de la cavidad oral que las tiene que ver el odontólogo. El paciente viene porque tiene algo que no es normal y quiere saber cuál es la causa de este tipo de proceso. En las consultas de consultorio odontológico, algún paciente con este tipo de patología van a ver. No creo que vengan solamente a la consulta para que le digan qué fue lo que le pasó, pero sí puede venir con el diagnóstico hecho o no, con una parálisis facial de este tipo, para un tratamiento odontológico y van a tener que identificar que tienen un proceso que no es el que ustedes van a resolver, pero lo van a tener que derivar para que se lo estudie. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Recuerden, parálisis facial central es lesión cerebral, afecta al facial inferior fundamentalmente y van a tener compromiso contralateral a la lesión de miembro superior, miembro inferior, alguno de los dos o los dos. En la periférica, lo que van a tener cuando hacen el examen es compromiso del facial superior y del facial inferior. La simetría de la cara se produce fundamentalmente porque los músculos sanos del lado que no está paralizado
provocan justamente esa discordancia, la asimetría de la cara. Y el lado paralizado habitualmente lo que van a ver es una fascia inexpresiva, pierde las arrugas, la hendidura palpebral está permanentemente abierta, se le escurre la saliva por el lado que está paralizado justamente porque no puede cerrar completamente la boca. ¿Está? Bueno, y ahora vamos a ver el trigémino. El trigémino es al revés de lo que es el facial, que es un nervio predominantemente motor, es un nervio predominantemente sensitivo. Es mixto porque tiene funciones motoras a través de una de sus ramas, la del mandibular maxilar inferior, que da justamente soporte neurológico para todos los músculos de la masticación, es un nervio mixto, pero fundamentalmente es un nervio sensitivo. Tiene 4 núcleos de origen, 3 de los cuales son los sensitivos y uno es el motor. Se encuentran a nivel de la protuberancia y llegan hasta la médula. El inferior, el núcleo inferior, que es espinal, viene de la médula espinal. Ese detecta la sensibilidad termoalgésica. El núcleo principal, que ya se encuentra a nivel de la protuberancia, ese detecta la sensibilidad al tacto. Y el mesencefálico, que está un poquito más arriba, ese detecta la sensibilidad propioceptiva y profunda. Y el motor es el que manda los estímulos justamente para la contracción de los músculos masticatorios. El sitio de salida, o sea, el origen aparente de este nervio, es en la cara anterolateral de la protuberancia, cerca de los pedúnculos cerebelosos medios, y tiene, yo no sé si se llega a ver, tiene dos ramas, una gruesa y una fina. La gruesa es la sensitiva, la fina es la motora. A ver. La más gruesa es esta, la más fina es la que está arriba, que es la motora. ¿Está? ¿Se ve eso? Entonces son 4 núcleos, tiene 3 sensitivos y 1 motor. El inferior se encuentra a nivel de la médula espinal y los otros 2 sensitivos se encuentran a nivel de la protuberancia. Uno es el núcleo principal y el otro el mesencefálico. Y al lado o cerca del núcleo principal se encuentra el núcleo motor. La salida de la protuberancia es en la cara anterolateral de ella, cerca de los pedúnculos cerebelosos medios. Y son 2 ramas. Una motora, que es más pequeña, y la sensitiva, que es más gruesa. Una vez que sale de la protuberancia, el recorrido que va a hacer es el siguiente. Se dirige hacia adelante y hacia abajo, asienta en el peñasco. Allí hay una parte de la vía sensitiva que se ensancha, constituyendo el ganglio de Glasser, y ahí se divide en sus 3 ramas principales. Por debajo de la rama sensitiva va la rama motora. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? La salida de las 3 ramas que constituyen el trigémino son: el oftálmico sale por la hendidura esfenoidal, el nervio maxilar superior por el agujero redondo mayor y el nervio maxilar inferior por el agujero oval. Entonces son 3 ramas terminales del trigémino: la oftálmica, la maxilar superior, la maxilar inferior. La oftálmica es sensitiva y recoge la sensibilidad del cuero cabelludo, de la región de la frente, del párpado superior, de la córnea, de la nariz, de la mucosa nasal, de los senos frontales, y hay algunos filetes nerviosos que recogen información de las meninges. Las ramas terminales de este nervio son la frontal, la nasal y la lagrimal, que justamente va a la glándula lagrimal.
La segunda rama, la maxilar superior, que también tiene una función sensitiva, recoge la información de el párpado inferior, de la mejilla, de la nariz, del labio superior, de los dientes superiores, del paladar, del techo de la faringe, del seno maxilar, etmoidal y efenoidal. Las ramas terminales de este nervio tiene una que está dentro del cráneo, que es un ramo meningio, después las otras son la pterigopalatina, que da ramas palatinas, la cigomática y la infraorbitaria. Y las más importantes para ustedes, justamente como les decía hoy, porque cuando vean técnica anestésica y toda su vida van a hacer esto, son las de los nervios alveolares superiores, que tenemos posterior, medio y anterior. Estos tres ramos son los que ustedes van a utilizar fundamentalmente para hacer la anestesia, quitar sensibilidad en esa zona del maxilar para hacer exodoncia o cualquier otro tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Está? ¿Recuerdan esto? ¿Se acuerdan más o menos? Más o menos. De todas estas ramas, lejos la más importante que tienen que recordar, yo les voy a decir una cosa que es importante para mí por lo menos. Yo cuando veo que les explican técnica anestésica y le hablan del lingual, que le hablan, por ejemplo, de estos, por ejemplo, de los alveolares, parece que está hablando de una... yo creo que no lo relacionan con qué nervio, en fin, están haciendo la supresión de la sensibilidad. Por eso es importante conocer esto, la estructura anatómica del nervio, porque si no uno de memoria recuerda lo que le están diciendo, pero no lo relaciona con el nervio en su totalidad. Eso es un consejo, cuando les expliquen técnica anestésica, acuérdense de eso. Y después, el nervio mandibular, el maxilar inferior, que es un nervio mixto, ese básicamente recoge la información, la parte sensitiva del labio inferior, de las piezas dentarias inferiores, del mentón, del dolor y la temperatura de la boca, y hay una rama que es la lingual que tiene una anastomosis con el intermediario de Reiber y también recoge la información sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Está? Y la rama motora inerva los músculos masticatorios, temporal, macetero, el pterigoideo interno y externo, y además el tensor del tímpano, el tensor del velo del palatino, el miloioideo y el diente anterior del digástrico. El posterior venía del facial. Las ramas fundamentales de este nervio hay un ramo posterior, aurículo-temporal, que es este. Después tienen el alveolar inferior, que se mete en el canal mandibular, en el conducto o canal mandibular, y termina dando el mentoniano y el dentario inferior. Y después tienen el lingual, que es este, que es el que tiene las anastomosis con el intermediario de raíz. ¿Está? ¿Cómo se hace la exploración de este nervio? Es mixto, es motor y sensitivo. Hacemos la exploración motora y sensitiva. La motora, fundamentalmente lo que se hace es, le pedimos al paciente que cierre la boca, que apriete los dientes, y lo que vamos a hacer es palpar la región abajo de la ATM para ver la protrusión del macetero. Ustedes ponen la mano sobre el macetero, le piden al paciente que apriete los dientes, y si el tono muscular es adecuado, van a ver una protrusión del macetero. La otra es colocarle un bajalengua y pedirle que lo muerda. Si el tono muscular es adecuado, cuando ustedes lo quieren retirar, no lo van a poder hacer, salvo que hagan un esfuerzo desmedido. Pero con una fuerza normal, no lo van a poder retirar. La otra es pedirle que abra la boca y le anteponen una resistencia para que abra la boca. Eso es para ver justamente el tono muscular de estos nervios, de estos músculos inervados por este nervio. Y el otro es el reflejo maceterino. Lo que se hace es, se golpea en la región del mentón,
con un martillo lo pueden hacer, o así con el dedo, y eso lo que va a producir con la boca abierta es que cierre la boca. ¿Por qué se produce este reflejo? Está mediado por el mentoniano, el maxilar inferior, tiene una vía aferente sensitiva que llega hasta el núcleo en la protuberancia, el mesencefálico, y ese tiene una anastomosis con el núcleo motor. Y ahí cierra el circuito, entonces la estimulación, el golpe, genera que ese estímulo que va por la vía sensitiva vuelve por la vía motora y provoca el cierre de la boca. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la sensitiva, el análisis de la sensibilidad se hace en esta parte del cuerpo, en cabeza y cuello, como en el resto del organismo. Básicamente lo que analizamos cuando exploramos la sensibilidad es sensibilidad dolorosa. Básicamente lo que tomamos es una aguja, le decimos al paciente que cierre los ojos y vamos aplicando estímulo en toda la parte que queremos explorar para ver si percibe el dolor o no. La sensitiva lo hacemos con una torunda de algodón, por ejemplo, o con un cepillo, para ver si percibe que le estamos tocando la piel. Y la térmica lo hacemos con tubo de ensayo de agua fría o caliente. Vamos aplicando estímulo frío o caliente para ver si los detecta o no, incluso si los diferencia. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Y la otra parte que se debe explorar es el reflejo corneal. El reflejo corneal tiene una vía aferente sensitiva que está determinada por el ramo oftálmico del trigémino. Esta tiene una anastomosis a nivel de la protuberancia con el facial, entonces ahí cierra el circuito con la estimulación del facial y lo que va a producir es una contracción del orbicular de los ojos y cierra justamente la hendidura palpebral. El estímulo es colocar una torunda de algodón a nivel de la córnea y eso va a producir que uno inmediatamente cierre los ojos. El circuito es sensitivo, la estimulación sensitiva de la torunda es sensitiva por la rama oftálmica y el cierre del circuito viene por el facial. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las afectaciones del trigémino? Fundamentalmente las neuralgias. Si bien existen parálisis, las más importantes son las neurálgicas, porque tienen que hacer diagnóstico diferencial justamente ustedes con otras causas de dolor dentro de la cavidad oral, o dolor de origen dentario, que no es el dolor producido por este tipo de patología que vamos a ver ahora. Las parálisis fundamentalmente se producen de modo repentino o gradual, dependiendo de la causa del mecanismo que lo genera. Cuando la lesión es completa, lo que se produce es una pérdida de la sensibilidad en la hemicara que está afectada y puede haber compromiso de los músculos masticatorios si está afectado el maxilar inferior. Y pueden producirse habitualmente trastornos en la audición porque lo que está afectado es por la parálisis del músculo del martillo. Si se acuerdan, ¿cuáles son las estructuras que están inervadas por este nervio? Van a saber por qué se producen este tipo de manifestaciones clínicas. Las causas que pueden generar este tipo de parálisis son fracturas de la base del cráneo, procesos patológicos, tumores, por ejemplo, que afecten la hendidura fenoidal, el agujero oval o el redondo mayor, que son los sitios de salida de las tres ramas del nervio, maniobras iatrogénicas quirúrgicas y anestésicas que afectan al quinto par fundamentalmente a nivel de la ATM y afectación de las raíces nerviosas, por ejemplo, por patologías como la esclerosis múltiple. El diagnóstico se hace porque hay pérdida de la sensibilidad, hay alteración de la audición, parálisis de los músculos masticatorios, pero si ustedes analizan el resto de la musculatura facial, los movimientos de los músculos de la frente, el párpado y el labio que están inervados por el facial,
van a estar conservados. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? O sea, si está afectado el trigémino, fundamentalmente lo que van a tener es alteración de la sensibilidad. Habitualmente, si afectan el mandibular, el maxilar inferior, además de alteración de la sensibilidad, van a tener alteración motor. Pero todo depende del sitio donde se produce la lesión. Y la forma en que se presenta el cuadro va a depender de la causa. Puede ser gradual o puede ser brusco. ¿Está? Y lo más importante referido a este nervio son las neuralgias. Hay dos tipos de neuralgia. Una se llama primitiva, primaria o esencial. ¿Ustedes saben a qué se refiere uno cuando habla de una patología primaria o esencial? ¿Escucharon alguna vez ese nombre? Primario o esencial es cuando uno no tiene una causa demostrable. Por ejemplo, en hipertensión arterial, el 80% de los hipertensos tienen causa primaria o esencial. Hay factores genéticos y factores ambientales que hagan que uno exprese la genética que tiene para que aparezca ese tipo de patología. La parálisis de este tipo, la esencial o primaria, significa que no tiene una causa demostrable. El nervio algún tipo de afectación tiene. Lo que no tiene es una causa que aún con exámenes complementarios de imágenes, por ejemplo, uno puede determinar cuál es el origen de la misma. Estas son las esenciales o primarias, las más graves de este tipo de neuralgia. Yo les voy a explicar más o menos en qué consiste el cuadro clínico. Si alguna vez ven un paciente con una neuralgia del trigémino esencial, se van a asustar. Porque el paciente está hablando con ustedes y en algún momento grita del dolor o pone una cara de dolor que los va a asustar. Lo que van a tener es, en la parálisis, en la neuralgia esencial, en la neuralgia del trigémino esencial, es también llamada tic doloroso, es un dolor intenso que va a aparecer en alguna de las ramas del nervio que están afectadas. Se caracterizan fundamentalmente por crisis de dolor que habitualmente son unilaterales y son recurrentes. Tiene característica de una descarga eléctrica, es un dolor punzante como un pinchazo o lancinante. Tienen una intensidad muy importante en la escala esa del 0 al 10, seguro que le va a decir que es 10, y son de breve duración. Las crisis pueden ocurrir espontáneamente o cuando hay algún tipo de estímulos que la desencadenen. A veces pasa una brisa de aire que estimula la piel de la zona afectada y les provoca dolor. O a veces es hablar, afeitarse, tocar la piel, algo que provoque un estímulo, le genera un dolor intensísimo. El diagnóstico de la neuralgia del trigémino esencial es eminentemente clínico. Cuando hacen, como yo le decía, el interrogatorio del dolor, de acuerdo a las características de localización, el momento en que aparece, los desencadenantes que lo pueden generar, los intervalos libres de dolor, con eso habitualmente tienen que hacer el diagnóstico. O sea, el interrogatorio del dolor. El examen físico, evaluar la sensibilidad, los reflejos corneales, la evaluación de los músculos masticatorios va a ser negativa. No tienen afectación como en la secundaria. Lo que tiene es dolor. Y el dolor es crisis de dolor paroxístico, intenso, en una hemicara, que puede ser espontáneo o provocado. Y es un dolor como una descarga eléctrica o algo que atraviesa la piel. Y la secundaria, esta tiene una patología demostrable. Habitualmente lo que hay es alguna afectación, habitualmente macroscópica, un tumor, un proceso inflamatorio, vascular, es como un aneurisma que comprime el nervio, traumatismo, y las causas más comunes suelen ser los tumores de ganglio de Glasser
o tumores como este del ángulo pontocerebeloso que comprometen al nervio. Acá sí, cuando hacemos el estudio por imagen, vamos a encontrar cuál es la causa que produce este tipo de dolor. El dolor, a diferencia del esencial, es continuo, nunca es tan intenso como el esencial y habitualmente va acompañado de otras manifestaciones clínicas del sistema nervioso. Habitualmente tienen parestesia, que es como hormigueos, pueden tener hipoestesia, disminución de la sensibilidad, o anestesia, pérdida de la sensibilidad en la zona que están afectados, que eso no lo tiene la neuralgia primaria o Me quedan 2 o 3. Uno. Y el diagnóstico diferencial fundamentalmente lo tienen que hacer con la migraña, que es una cefalea de tipo vascular que se produce porque hay vasodilatación, se produce una descarga de serotonina que vasodilata los vasos sanguíneos a nivel de cabeza y cuello. Eso tiene un plexo nervioso que se estira y eso provoca el dolor pulsátil. Es distinto a este que es como una sensación de electricidad. Y la otra es la arteritis temporal. Esta es una arteritis que se produce por un proceso, es una arteritis granulomatosa que lo que provoca es dolor en toda la región que está afectado, que es básicamente la región frontal. Por lo tanto, hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una neuralgia del territorio de los tanos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? La parte anatómica, todo lo que es anatomía, lo tienen que volver a estudiar. Como yo les decía cuando vieron la parte de cadenas ganglionares, eso escuchando una vez el tema no lo van a recordar. Y hay partes, sobre todo el trigémino, de todo el recorrido del trigémino y las terminaciones nerviosas que da este nervio, que las tienen que conocer por lo que les decía hoy, que es lo que ustedes van a utilizar cuando hagan las técnicas anestésicas. Bueno, ¿preguntas? ¿O se entendió todo o no se entendió? Me voy a cortar esto.